En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, qué bueno estar juntos en estos tiempos tan difíciles. Es muy bueno siempre estar juntos y dialogar y reflexionar. Y lo podemos hacer gracias a este logro, esta hazaña de la radiodifusión, que es la primera radio judía en idioma español. Nunca dejaremos de subrayar el mérito que significa esto y cuánto ha aportado en estos 30 años a las comunidades judías, a la continuidad judía y al mundo, a Israel y al mundo en general. El enorme mérito de nuestro querido amigo Miki Sturman y de este trabajador incansable, y que nos deleita a todos con su buen humor y su imaginación creativa, nuestro querido amigo Dani Salzman. Estimados amigos, estamos acompañados, como siempre, de Rocío González, pura juventud y fuerza y seriedad y compromiso periodístico. Estimados amigos, primero detenernos un momento en esto que es el odio más viejo de la historia, el antisemitismo, que desgraciadamente no es para tener nostalgia de que ya fue derrotado, fue derrotado una y mil veces intelectualmente, pero sigue allí con una presencia viva y es un tema no de nostalgia por los luchadores que lo enfrentaron en tantos siglos, sino de redoblar la lucha, porque debe continuar, como continúa en Francia, por ejemplo, donde las autoridades en estos días han prohibido una organización Civitas de mucho arraigo en los sectores más conservadores, integristas de Francia, estos que tenían como líder al cardenal Lefebvre. ¿Se acuerdan del cardenal Lefebvre? Negaba la autoridad del Papa y era un encarnizado enemigo del Papa y sus ideas renovadoras. Fue expulsado virtualmente de la Iglesia Católica, pero su base cívico-social de referencias cívicas, esta organización troglodita, furibundamente antisemita, que sigue proclamando que los judíos asesinamos a Jesús de Nazaret. Ahora el gobierno francés, el gobierno de Macron, la prohibió por apología del antisemitismo, y es de esperar que no siga hostigando en los medios sociales con su antisemitismo denodado. También son alarmantes las nuevas de Estados Unidos, ¿no? El Anti-Defamation League dice que en el año 22 se batió el récord de agresiones antisemitas con 3.643 agresiones antisemitas en solo un año, y con un redoblamiento subió un 23% la tasa de agresiones antisemitas respecto al 2022, con un redoblamiento de la actividad antisemita. Es muy difícil de medir
en los medios sociales, pero los datos del Anti-Defamation League, que hace un trabajo de tanta calidad, son muy, muy denunciantes del aumento de las páginas con contenido antisemita, de la actividad de los white supremacists, de los racistas equivalentes al Ku Klux Klan de nuestro tiempo, pero armados con instrumentos tecnológicos, que envenena las mentes y lleva a delirios o homicidios, como el de que el americano blanco perteneciente se autoidentificaba con los white supremacists, que asesinó a 11 judíos en la sinagoga en Pittsburgh. Recuerdan ustedes, hace poco tiempo atrás, 2 años, y 11 judíos que habían ido a orar en la sinagoga, y fue condenado a muerte estos días por la instancia judicial que debía sentenciar el fallo. Las evidencias no dejaban lugar a ninguna duda, ni las declaraciones de homicidas filtradas durante mucho tiempo en la personalidad y la mente del producto del veneno de los white supremacists y de los otros grupos antisemitas que pululan en los medios sociales en los Estados Unidos. El antisemitismo de Vox en España, que ha encumbrado en un puesto de concejal a La Fuente, un neonazi confeso, sin ningún escrúpulo al hacerlo. El pueblo español votó sabiamente y redujo los escaños y el peso electoral de Vox, pero sigue siendo significativo y amenaza con estar en una de las de estar cada vez más cerca del gobierno, haciendo alianzas con partidos de derecha que le han abierto paso para ganar espacios electorales. El antisemitismo llega a su apogeo en nuestros días en Irán, un país importante que está muy cerca, según anuncia, de convertirse en una potencia atómica, lo que sería peligrosísimo para el género humano. Esperemos que no suceda. Por lo pronto está arrasando con todos los derechos de las mujeres, ha declarado la guerra a las mujeres sin velo. Virtualmente no portar el velo es un delito y cada vez es más difícil para las mujeres ejercer los derechos más básicos en la sociedad iraní, que reprime totalmente cualquier disidencia con las penas más groseras y con total desprecio por nada que se parezca a los derechos a la defensa o algo parecido. Irán, que sigue armando a los grupos terroristas de Siria, Hezbollah en Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, y que sigue siendo el proveedor de armas, el gran proveedor de armas de los grupos terroristas, y también el gran proveedor de armas actualmente del régimen de Putin en su guerra condenada en las Naciones Unidas por todas las naciones menos tres, que son naciones súbditas. Siria es una de ellas. Putin se provee con drones iraníes en gran escala y otros armamentos
iraníes. En estos días el embajador de Estados Unidos fue a visitar en Rusia, fue a visitar nuevamente a un muchacho judío notable, un periodista que representa al Wall Street Journal en Rusia y que trabajó en el New York Times, brillante, y que fue arrestado bajo cargos inauditos de espionaje sin ninguna prueba de ningún tipo y está en la prisión rusa sin ningún derecho. El embajador quiso expresar que el Occidente está defendiendo su derecho a salir de la cárcel. Es un rehén, ha sido capturado al estilo Putin solamente para tratar de obtener algún precio por su vida y su seguridad, como sucedió con otras personalidades, como la campeona olímpica que fue arrestada en Rusia tiempo atrás y después intercambiada finalmente por reales espías rusos en Estados Unidos. El antisemitismo sigue, está muy presente en el mundo entero, tiene expresiones muy duras en Alemania, Rumania, Hungría, con este retorno a los héroes nazis, los colaboracionistas que dirigieron todos esos países que son actualmente objetos de homenajes en ellos. Y debemos estar de pie combatiéndolo sus disfraces en internet y en los medios sociales actualmente. Justo nos acompañan en la pelea contra el antisemitismo y nos estimulan totalmente el recuerdo de los justos. Este programa se llama El recuerdo de los justos entre las naciones. Klicksberg, que en la pospandemia, el recuerdo de los justos entre las naciones. Mencionemos algunos de ellos, a la lista, encabeza la lista de Jar Raúl Wallenberg, que salvó, según se estima, más de 100.000 judíos con su tarea que no tiene otro calificativo que heroísmo puro. 29 años, representante consular de Suecia, corriendo de tren en tren. Menos conocidos, pero muy importantes, cada uno de ellos. Son casos como el de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques era el cónsul de México en Francia, y este mexicano que representaba al gobierno, al presidente general Lázaro Cárdenas, querido hasta el día de hoy como el mejor presidente que ha tenido México en su historia, adorado por el pueblo mexicano. Y Lázaro Cárdenas le dio mandato claro de que podía hacer de todo para salvar dos tipos de personas. Una fueron los republicanos españoles, derrotados por Franco y el fascismo, y entonces los que podrían salir de allí, de Europa ocupada o a punto de ser ocupada totalmente por los nazis, y abrirles la posibilidad de viajar a México, y los judíos, causa que él tomó con amor y pasión infinita. ¿Y saben cuántas visas? Muchas de ellas en las peores condiciones. Él cuenta de que el consulado estaba en un edificio
donde él tenía que enfrentar tres enemigos todos los días que estaban vigilando lo que hacía Gilberto Bosques. Uno era que en ese mismo edificio estaba la Embajada de Japón, parte del eje nazi. Por otro lado, tenía que enfrentar a la policía colaboracionista del régimen de Vichy, totalmente filonazi. Hoy Francia está pidiendo perdón continuamente por los crímenes del colaboracionismo francés. Y tercero, la CSS, ¿no? La Gestapo, es muy presente. Y en esas circunstancias, Gilberto Bosque logró emitir visas para 40.000 personas, o sea, salvó 40.000 personas. Un verdadero justo, como Nicolás Winston, anónimo, un altísimo ejecutivo inglés, que un amigo lo invitó para que en lugar de irse a Suiza a esquiar, se viniera para ayudarlo a ver si podían salvar a algunos niños judíos. Y él fue, y cuando vio lo que estaba sucediendo con los niños judíos a punto de perecer masivamente después de la ocupación nazi, de la prioridad que se le dio al exterminio de judíos en la ocupación nazi, Nicolás Winston resolvió dejar temporariamente todas sus actividades y concentrarse en salvar niños. Y él fue el autor de la gran salvación de niños judíos, de lo que se llamó el avión de los niños salvados, consiguiendo cómo sacarlos del medio de la ocupación, cosa dificilísima. Tenía que conseguir en Inglaterra, ante todo, el lugar de destino. Tenía que conseguir familias que aceptaran adoptarlos. Tenía que convencer a los padres que se los entregaran, tenía que conseguir financiamiento para poder pagar todos los costos involucrados en la operación. Y lo hizo y salvó a 667 niños judíos que fueron entregados en Inglaterra, y una cantidad importante de ellos fueron después personalidades muy destacadas, científicos, concertistas, artistas, genios de diversas disciplinas, y fueron salvados por esta mano mágica. Y él no contó nada, hizo prolijamente la lista con los nombres de todos los salvados, los datos básicos, y la guardó en un escritorio de su casa junto con toda la correspondencia que intercambió con muchísimas personas para pedirle que lo ayudaran en distintos aspectos de esta empresa. Un día su esposa, muchos años después, encontró las cartas y la lista y resolvió darlas a publicidad. Y pasó a recibir todas las condecoraciones posibles, desde las inglesas hasta las de muchos países, y fue incluido en la lista de los justos. Y se hizo un gran documental, El poder del bien, eh, sobre la gesta, y se encontró con muchos de los niños, ahora hombres, sobrevivientes, hombres y mujeres, sobrevivientes, en una reunión totalmente emocionante en el que le rindieron homenaje. Y también en la lista de los justos figura una trabajadora social eminente rumana, que era la directora de la Cruz Roja en Rumania, y se condolió totalmente de lo que estaba sucediendo con los judíos
de las deportaciones, y le tocó el destino que hizo que tuviera posibilidad de actuar frente a un tren que se llamó el Tren de la Muerte, en donde habían deportado a los campos de concentración a 2.500 judíos abarrotados totalmente como animales en el tren, muriendo de enfermedades, y el tren se quedó en la vía férrea por un tiempo corto por desperfectos en el sistema que debía llevarlos al campo de la muerte, y ella aprovechó el respeto que se había ganado en la Cruz Roja con su vida absolutamente abnegada, dedicada a salvar otras vidas, y sacó de ese tren, el tren de la muerte, a 1.000 judíos. Les abrió la puerta y engañó de muchas formas para que pudieran huir a los bosques y sumarse a los partisanos. Eh, 1.000 judíos rescatados por esta enfermera rumana que pasó a integrar la lista de los justos. Y la lista de los justos continúa desde ya con Aristides de Sousa, el cónsul de Portugal, que desafiando a la dictadura de Salazar, su gobierno, los engañó y logró emitir innúmeras visas, muchas de ellas falsas, cuando ya lo habían echado y estaba en el camino de regreso a Portugal. Eh, los justos nos acompañan en la lucha contra el antisemitismo. Y la lucha contra el antisemitismo, queridos amigos, tiene un punto culminante en lo que los nazis planeaban para los judíos y lo que ha sucedido en la práctica. Los nazis planearon para los judíos que solo quedara en el recuerdo a través de un museo donde se llevarían recuerdos seleccionados de una civilización desaparecida, según las palabras de Hitler, de la raza de parásitos que desaparecería de la Tierra, y solo quedaría ese museo. Termina de aparecer una reseña de Mein Kampf que muestra cuán fuerte es la infiltración neonazi en las redes. Se infiltró en las redes sociales, en las reseñas que acostumbra publicar una prestigiosa editorial sueca. Se infiltró una reseña de Mein Kampf, de mi lucha de Hitler, donde describe su plan de eliminar a la raza maldita. O sea, a nosotros no existiríamos si Hitler no hubiera sido derrotado. Y comienza diciendo: el hombre más admirable que creó el género humano, Adolf Hitler, escribió un libro excepcional. Así es la reseña que se infiltró. Inmediatamente que se descubrió eso, fue borrada desde ya por la editorial, pero muestra cómo los mecanismos de infiltración a través de las nuevas tecnologías utilizadas con frecuencia al servicio de los fines más innobles, envenenar la mente en elecciones democráticas, tratar de desdemocratizar las sociedades, vendiendo permanentemente historias falsas en los medios sociales, etcétera, como la propaganda nazi o neonazi o racista, antinegra, antimujer, homofóbica, etcétera, se infiltra. Pero los judíos no terminaron en un museo. Son hoy uno de los pueblos más productivos del planeta, con una población reducida, eh,
generan una tasa de innovación tecnológica totalmente muchísimas veces superior a su población y forman parte de las mejores estadísticas de inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación y estímulo a, a las empresas, estas pequeñas empresas, las startups de jóvenes, que Israel tiene la red más potente de startups de todo el planeta y producen cosas totalmente originales. La lista es infinita, pero en los últimos días produjo un dron. Los drones son famosos por ser usados para fines bélicos actualmente, son parte importante eh, de, la, de los bombardeos de los rusos sobre Ucrania, tratando de destruir la población civil y la infraestructura. Israel, las startups inventaron drones para trasladar ambulancias, ¿no? O sea, están acondicionados para trasladar ambulancias, entonces pueden llevar a enfermos agudos por encima de todo el tráfico de una ciudad en tiempos absolutamente récords y abren una nueva ruta en medicina crítica. También en Israel hay preocupación por los chicos menores de 3 meses que se resfrían, que puede ser riesgoso porque no tienen la defensa desarrollada. Y entonces inventó defensas para proteger a los niños menores de 3 años, de 3 meses, para que no se enfermen de enfermedades pulmonares. Israel produce robots para muchísimos fines, pero actualmente algunos de los robots están cumpliendo una tarea muy singular. Son comprados, contratados, las empresas, las startups que los han inventado para limpiar las paredes de afuera de los rascacielos de Nueva York. Ustedes pueden ver en Nueva York un paisaje muy original que es los robots que no son made in Japón o made in China, sino que son made in Israel, limpiando las paredes, algunas de las tareas más peligrosas en todo el tema del mantenimiento. Y finalmente, todos los días Israel contribuyendo con sus invenciones y con la inteligencia artificial, que tiene una de sus expresiones más vigorosas y creativas para el bien en la ciencia y la tecnología israelí, contribuyendo frente a lo que está sucediendo en Hawái, cuando en nuestros programas hablamos con frecuencia del cambio climático. Si a alguno le cabe alguna duda, lo de Hawái es el peor desastre en pérdida de vidas por incendios de la historia de Estados Unidos, ¿no? Una ola de incendios que se generó de repente por el aumento del calor, por las emanaciones de dióxido de carbono que produce las energías sucias, el petróleo, el carbón y el gas, que se generó de repente por el calor y los vientos huracanados, que a su vez están totalmente ligados a la crisis climática, y que no les dio tiempo para sobrevivir a los turistas que estaban masivamente en uno de los lugares más bellos del planeta, en una de las islas del archipiélago
de Hawái y destruyeron virtualmente toda esa isla y solo pocos se siguen contando los desaparecidos, más de 100 muertos y de 1000 desaparecidos. Solo pocos lograron entrar en el mar antes que las llamas los alcanzaran. Familias enteras fueron desplazadas lo más rápido que se pudo, dejando atrás todo sus viviendas, dejando atrás todo ante la violencia asesina del fuego generado por seres humanos finalmente, porque sabemos todos que hay que combatir las energías sucias cambiándolas por energías limpias. Israel hace ese trabajo todos los días con sus avances fenomenales en energía, en uso de la energía solar, pura energía limpia, incluso recientemente en almacenaje de la energía solar, que es un objetivo muy importante. Y ayuda. Termina de firmar un acuerdo con Colombia en América Latina, así como lo ha firmado con muchísimos países en desarrollo para ayudarla en una cantidad de campos productivos y económicos. Y otro acuerdo con México, poco difundido, muy importante para México. El presidente de México, López Obrador, lo anunció. México todavía está investigando qué pasó con los 45 niños que fueron asesinados, secuestrados y asesinados. Está abierto el gran juicio para descubrir definitivamente a los culpables y develar los sucesos. Y la tecnología israelí fue requerida por México y está ayudando en ese proceso desde el campo de la paz hasta el campo y la agricultura y las nuevas tecnologías y las startups hasta el campo de ayudar a restaurar derechos humanos y justicia. En lugar de un museo, Israel es uno de los países de ciencia y tecnología más potentes del mundo al servicio del bien. Eh, el pueblo judío, las comunidades, el Estado de Israel, cabeza y centro de la vida judía en el mundo entero, han derrotado a la pesadilla de Hitler, pero sigue en pie a través de los neonazis y la pelea continúa. Hay que estar atento a aportar, como lo hace esta fenomenal Radio High, a esa pelea y apoyar con todas las fuerzas a este luz entre las naciones que significa el Estado de Israel. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.